Bien, tenemos el placer de conversar esta mañana con Alejandro Fernández W., que es el superintendente de bancos de la República Dominicana. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Me sacaron de mi cueva. Bueno, a veces hay que salir, ¿verdad? Sí, sí. Mire, ¿cómo andamos en la banca de la República Dominicana? Yo creo que la experiencia que ha vivido el país en los últimos años ha permitido que uno pueda celebrar en el tiempo lo que ha ocurrido con el fortalecimiento del sistema financiero nacional. Pero nadie mejor que el superintendente para que lo ve por dentro. ¿Cómo es que andamos? Bien, mira, ayer los estuve viendo y veía el comentario inicial de Oscar diciendo, bueno, ya despidiendo febrero, que estábamos ya concluyendo el mes de febrero. Hoy iniciamos marzo, 1 de marzo, y me pongo el 1 de marzo del año 2020. ¿Ustedes recuerdan? Ese día fue que se hizo público, sí. Lo del italiano aquel que estaba hospitalizado, y fue la primera identificación de aquello. Y a mí en general, esto en cuanto al discurso del presidente, ¿verdad? Me siento muy orgulloso, no solamente en cuanto a la banca, sino de cómo como país, como sociedad, como Estado y como gobierno, hemos logrado lo que hemos logrado durante estos 3 años. Realmente uno se olvida, pero realmente lo que nosotros superamos como sociedad y lo que hemos logrado alcanzar en este tiempo, realmente a mí me da muchísima satisfacción. Y te voy a explicar ahora por qué lo digo, porque creo que la banca dominicana, de la cual tengo en cierto sentido una responsabilidad importante, es un reflejo de eso. Pero hemos avanzado mucho y me da mucha satisfacción. Pero una cuña para agregar a su periplo de fechas, que el mismo día, como hoy, el 22, el gobierno dominicano garantiza el hospedaje hasta que encuentre solución definitiva a 14.000 turistas rusos y 1.900 ucranianos que se encuentran varados en medio de la guerra que había comenzado días antes. O sea, un año atrás. De manera que estos marzos nos recuerdan Ucrania y COVID. Y también el COVID. ¿Cómo, Alejandro, a propósito de lo que dices, a propósito de lo que hubo que adoptarse aquí con el COVID, la relajación de medidas para garantizar que la gente viviera, que la gente comiera, que la gente pudiera tener acceso a los medicamentos? O sea, ¿qué tanto hubo de flexibilizar la banca? Mira, se tomaron las decisiones, digamos, de flexibilización tanto en materia monetaria como en materia, digamos, prudencial y financiera. Y creo que fuimos muy exitosos en ese proceso. El impacto más notable fue, evidentemente, las tasas de interés, que ahora vemos como hay un proceso de ajuste donde la tasa se está aumentando precisamente para enfrentar la inflación. Pero si recordamos, las tasas de interés en nuestro país llegaron en 2020, 2021 a sus niveles más bajos en la historia monetaria de nuestro país. Y eso ayudó mucho a aliviar la carga de los hogares y de las empresas para hacerle frente a la situación de la baja en la actividad económica, del desempleo que tuvimos que enfrentar como economía. Y lo bonito de eso, Rudy, ha sido no solamente el lado de la política pública, sino el lado de la población, de cómo el deudor dominicano asumió y mantuvo su responsabilidad de honrar sus compromisos durante todo este proceso en los 3 años que llevamos. A mí ¿No me se llena... produjo un deterioro en la calidad de la cartera? No, sí hubo un deterioro. Llegó a subir a un 2,5%, 3% de morosidad de cartera vencida en relación a la cartera total. Pero te cuento algo, Oscar. Hoy día, como tú bien sabes, ya tenemos una morosidad a nivel del sistema en torno al 1%. Señores, que es lo más bajo que hemos tenido en la historia bancaria de nuestro país. La morosidad del sistema. De todo el sistema. Entonces, eso es muy significativo. Realmente es muy significativo. Eso habla bien del dominicano. Eso habla bien del dominicano. Habla muy bien del dominicano. De la gestión bancaria. Sí, yo diría que es un conjunto, ¿verdad? Tanto de las políticas públicas, de la gestión bancaria, de las entidades de intermediación financiera y también del deudor dominicano. Ahora, estemos claros, el ajuste fue importante. Nosotros antes de la pandemia teníamos alrededor de 2.100.000 deudores dominicanos, es decir, empresas y personas físicas que habían accedido al sistema bancario dominicano para fines del crédito. Ese monto bajó de 2.1 millones de dominicanos a 1.9. Así que llegamos a perder alrededor de 200.000 deudores o dominicanos y dominicanas con acceso al crédito. Sin embargo, eso fue el punto más bajo, fue en el 2020. Desde entonces a la fecha, y eso lo logramos
justamente al cumplirse los 2 años del gobierno del presidente Abinader en agosto del año pasado, ya hemos recuperado la totalidad de los deudores que perdimos durante la pandemia y también aumentamos aún más. De tal forma que ya tenemos alrededor de 2.2, 2.3 millones de deudores del dominicanos. incremento de las tasas, ¿continúa el mismo apetito al crédito? Mira, sí, recuerda que el incremento de las tasas vino a finales del 21, en torno al 22, pero aún así el crédito se ha seguido, se ha mantenido en todos los rubros. El único rubro realmente que no ha crecido ha sido el de la administración pública, es decir, el del acceso al crédito por parte del gobierno, porque ya se maneja a nivel de títulos, de bonos soberanos, etcétera. Pero sí, lo ves tanto en materia hipotecaria, comercial, de tarjetas de crédito. El de tarjetas de crédito, de hecho, fue el rubro más afectado por la pandemia, porque ahí tuvo una contracción de casi 25%, pero ya hemos recuperado la totalidad del consumo que antes se realizaba a través de tarjetas de crédito. Entonces, vemos eso, pero también vemos que el ahorro en el sistema financiero dominicano también aumentó. La historia que hay del dominicano, del manejo del dominicano, del hogar dominicano durante la pandemia, es realmente muy bonito, porque no solamente que se honraron los compromisos financieros, sino también que se aumentó el nivel del ahorro. Lo digo porque hay gente que dice, no, que el dominicano es muy despilfarrador, que va a gastar el dinero, y realmente no fue así, por lo menos eso no es lo que las cifras nos reflejan. Uno vio un aumento en el nivel del ahorro del dominicano. Ahora, eso obviamente mucho tuvo que ver con los programas de asistencia, tanto del gobierno dominicano como del gobierno de los Estados Unidos, que nos llegaba por la vía de las remesas, ¿no? Y eso fue algo muy positivo. Alejandro, estuve viendo un reporte, pues creo que ayer o antes de ayer, en el periódico El Caribe, a la firma del amigo, colega Héctor Linares, hablando sobre lo que se había producido en el país con la banca extranjera, cómo se había ido saliendo progresivamente la banca extranjera y se ha fortalecido la banca nacional, cosa que no ocurre así en muchos países del área. Eso, le pregunto, ¿es bueno o es malo para nosotros? Mira, yo lo veo como el mercado y a donde el mercado nos lleva. Y te voy a decir algo, Rudy, no es solamente algo propio. Dani. Perdón. Te voy a decir Un algo. cafecito Santo Domingo antes de. Gracias. Igual para nosotros aquí. Perdón, Dani. Gracias. Te voy a decir algo, no es solamente algo propio de la República Dominicana. En el resto de la región, incluso en los países más grandes de América Latina, uno ha visto que la banca extranjera se ha retirado de esos mercados. Por ejemplo, Citi, que es uno de los grupos financieros estadounidenses más importantes, había adquirido Banamex, que es el banco privado en su momento más relevante de México. Y uno lo que viste es que Citi, de hecho, básicamente se está desarticulando y se está manteniendo operaciones de banca corporativa, banca de inversión, muy parecido, Daniel, lo que hemos visto aquí en República Dominicana, pero también se ha visto en Colombia y en otros países. Así que ese proceso, digamos, de nacionalización de la banca es algo que uno ha visto. Hay distintos elementos para explicar esto. Uno de ellos tiene que ver con los temas del apetito de riesgo que tienen los bancos estadounidenses, los temas de cumplimiento, de prevención de lavado, que ellos simple y llanamente no les es tan costoso atender, digamos, la carga regulatoria, la carga de cumplimiento, que prefieren enfocarse en sus mercados locales. Pero hay una pregunta por aquí, por la Super 7. Y otros bancos latinoamericanos sí siguen dominando algunos mercados en la región. Correcto. Lo que República sí Dominicana no. República Dominicana es el capital dominicano. Fundamentalmente, aunque sí también tenemos bancos centroamericanos con presencia acá, bancos de Nicaragua, de Venezuela, tenemos también un banco que tiene con capital panameño. Y formalmente hay solicitudes hacia el futuro inmediato de nuevos bancos de algún lugar, o sea, porque a donde tiene que llegar es a su oficina. Así es. ¿Hay nuevas en proyección? Sí, de hecho hay, le puedo decir como primicia, aunque no voy a identificar, ¿verdad?, la partida, pero sí hay varias solicitudes. ¿Varias? Sí, varias. Más de dos. ¿Banco Dominicano? No, de inversionistas extranjeros que quieren llegar al país, pero están en un proceso de evaluación, de propuesta y demás, nada todavía formal para identificarlo. Eso indica buena señal. Mira, yo pienso que sí, pero también buena señal es que el mismo capital de nuestro país invierta en nuestro sector,
que se genere buena rentabilidad como se ha generado y que esa rentabilidad se reinvierta en el mercado bancario dominicano. El sistema financiero. Una pregunta por aquí. Perdón, sí, Gustavo Gustavo. Olivo desde la Super 7. Adelante. El proceso de automatización de la banca, ¿cómo va ese proceso por aquí? Y otra pregunta que tiene que ver con esto del sistema Ponzi o piramidal, que usted dijo que iba a someter un proyecto de ley en diciembre pasado para castigar penalmente esto. ¿En qué va ese proyecto y cómo va la automatización de la banca? ¿Y cómo va Mantequilla en el curso del tema que es amigo Ya suyo? me estás haciendo bullying tú a mí. El primero que habló de Mantequilla fue usted. Es que me tocaba. Mira, vamos a ver. En cuanto a la parte de la automatización y la digitalización, creo que es una de las buenas nuevas, ¿verdad?, que nos generó la pandemia. Sobre todo en la vida tiene cosas positivas y cosas negativas. Creo que la pandemia aceleró el proceso de digitalización de los servicios financieros en nuestro país, en todo el mundo, pero aquí lo vivimos de una manera muy, muy contundente, que también debo aprovechar para decir de que fue extraordinario como, a pesar de que de un día a otro, porque literalmente fue de un día a otro, tuvimos básicamente que todos irnos a nuestros hogares. Observen cómo el sistema financiero, el sistema de pago, todo fluyó de una manera totalmente fluida, sin ningún tipo de inconveniente ni de interrupción, a pesar, ¿verdad?, de los riesgos que en su momento estuvimos enfrentando. Entonces la banca sí se ha abocado a un proceso de inversión muy cuantioso. Estamos hablando de miles de millones de pesos en los últimos años de toda la banca dominicana para adecuar sus plataformas digitales a, digamos, el nuevo reto que estamos enfrentando. A tal punto, ya ustedes lo han visto, ¿verdad?, que aprobamos el año pasado, la Junta Monetaria así lo conoció y lo aprobó, el primer banco 100% digital de la República Dominicana, que también nos llena a todos de muchísima satisfacción. Ver este nuevo modelo de negocio que existe en otros países, trayendo esas innovaciones que creo que también va a repercutir de manera muy positiva en lo que tiene que ver con la competitividad y la innovación en el sector. En cuanto a la situación esta de las estafas piramidales, los esquemas Ponzi y demás, ustedes saben, creo que la audiencia quizás lo recordará, esto no es algo nuevo, ¿verdad?, en nuestro país, ni tampoco algo nuevo en mi trabajo público. Antes, en materia, digamos, de la opinión pública y ahora desde la función pública, de alertar, de concientizar, de invitar a la gente a que trabajemos, a que se trabaje solamente con entidades supervisadas, con entidades fiscalizadas, y que no se dejen llevar por cantos de sirena o por promesas de dinero fácil, etcétera, etcétera. En cuanto al aporte nuestro en materia legislativa, sí estamos en conversaciones, pero ya en su momento lo hará público el legislador o la legisladora que está trabajando en el proyecto, pero sí a nivel técnico estamos colaborando con el Poder Legislativo para que se presente una medida en este sentido. Que debo decir algo, y lo comentaba anteriormente el entrevistado anterior a mí, don Rubén. En el Código Penal, en el proyecto que está cursando ahora, él le mencionaba de distintas novedades o, digamos, de tipificaciones de actos efectivamente penales que se estarían integrando ahí. Y entre ellos está el tema este de las pirámides y de los multiniveles. El asunto, y de los multiniveles, digamos, de estafa. El asunto es que lo tenemos que perfeccionar y asegurarnos de que tenga la mayor efectividad posible. Pero ojo con algo, Señor señores, Superintendente. esto se va a seguir manteniendo. Así lo pongamos a nivel legislativo y lo persigamos y lo concienticemos. Lamentablemente, nada más hay que ver el caso de Madoff en los Estados Unidos, donde con Una un régimen pregunta. tan avanzado como el que ellos tienen, estamos donde estamos. Wendy Lora, adelante. Hola, Una Wendy. pregunta desde la Super 7. Hola, Wendy. Buenos días. Usted es miembro del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y como parte coordina los esfuerzos del país tendente a las evaluaciones que hace el Gafilat. Panamá tuvo algunos problemas con respecto a divulgación de información hacia una entidad que ellos tienen muy parecida a lo que se quiere crear como DNI o Dirección Nacional de Investigaciones. Se contempla en el proyecto la conexión inclusive a base de datos de la Unidad de Análisis Financiero por parte del DNI. ¿Cuál es la postura suya como supervisor de la banca y como persona celosa de la calificación del país a nivel de esos riesgos? Bien. Te agradezco, Wendy, la pregunta. Esto es algo que efectivamente lo hemos visto a nivel del CONCLAFIT y que hemos conversado tanto, digamos, con los gestores del proyecto de esta nueva dirección del DNI, como con el mismo sector bancario a través del gremio. Compartimos las inquietudes que tú bien conoces, Wendy,
y esto es algo que a nuestro entender será adecuado y perfeccionado en la redacción que ahora cursa, en el proyecto que ahora cursa en la Cámara Legislativa. Se debe mantener... Ahora está en la Cámara de Diputados, pasó al Senado. Sí. Pero ya el Senado lo aprobó, ya Sí, tiene una pasó aprobación. a la Legislativa y ahí se debe adecuar la redacción. Ya el CONCLAFIT se ha pronunciado, hay una posición formal de parte nuestra, pero también a raíz de estas inquietudes que han surgido, la semana pasada en una entrevista por radio en la que participé, también dejé saber mi opinión al respecto. Evidentemente que lo que se debe reafirmar, Wendy y toda la audiencia, es lo que establece la Ley Monetaria y Financiera en cuanto al tema de la confidencialidad, de la información de los depositantes y los mecanismos por la vía, digamos, si la DGI o la justicia quisiera acceder a informaciones de los ciudadanos, de los usuarios financieros, que se utilice el mecanismo que ya contempla la Ley Monetaria y Financiera, que se mantenga la confidencialidad. Y ese mecanismo, para que todos sepan, es básicamente, se hacen solicitudes debidamente autorizadas, se presentan a la Superintendencia de Bancos y a través de la Superintendencia de Bancos es que canalizamos estos requerimientos a todo el sector financiero. Estamos hablando de unas 48 entidades de intermediación financiera y a mí me da muchísima satisfacción, y por eso te agradezco la pregunta, Wendy, de que en el tiempo que nosotros hemos estado ya unos 30 meses como superintendente de bancos en la superintendencia, la cantidad de requerimientos de información que hemos manejado ha sido, nunca antes yo creo que se había tramitado tantos requerimientos de información, y observen cómo todo esto se ha manejado siempre de una manera confidencial, discreta, y no ha habido ningún tipo de escape, digamos, de este tipo de flujo de información. Y es nuestro compromiso como superintendencia y también como sector financiero, el darle y el confirmarle, el asegurarle a todos los depositantes de que sus informaciones estarán debidamente protegidas. Alejandro, perdón, ¿esa es la posición del gobierno? Lo es. Lo es porque cuando digo, bueno, no puedo hablar por el gobierno, pero ustedes saben que quien está empujando este proyecto es fundamentalmente la Dirección Nacional de Inteligencia, que entiende que hay espacio... Conjuntura jurídico del Poder Ejecutivo. Correctamente. Y que hay oportunidad de mejora, señores, de modernización de esa ley, ¿verdad?, que tiene ya décadas. Ahora, en conversaciones que he tenido con el Director Nacional de Inteligencia, hemos acordado y se ha llevado que se estará haciendo los ajustes necesarios en la redacción de este proyecto de ley, ya ahora a nivel de la Cámara de Diputados. Y si eso es así, ¿por qué la ABA se pronunció en los términos que lo hizo tan recientemente? De 2 días. Hace 2 o 3 días, sí, cuando ya en teoría esto es algo que estaría resuelto. Sí, pero mira, es que yo creo que la ABA, por lo menos de las comunicaciones que he visto, hay una que se refiere desde, creo que del año pasado, de abril o mayo del 2022. En cualquier caso, se ha escuchado y será atendida la inquietud. Y reafirmo que vamos a mantener la obligación de confidencialidad establecida por la Ley Monetaria y Financiera y que los procesos se mantendrán como los tenemos ahora, justamente en parte para, no solamente para llevarle esa confianza, esa tranquilidad a los depositantes y a los clientes bancarios, sino también para honrar y cumplir con nuestros compromisos internacionales. En ocasión del 27 de febrero vi a la cabeza del director del DNI por coincidencia en el lugar del Congreso y me dijo eso mismo. Y a propósito de un comentario que hicimos aquí el lunes en la mañana sobre el tema de los periodistas, de los medios de comunicación, que el proyecto establece que uno tiene que decirle la fuente. Y él me dijo que no. Lo que yo no entiendo, porque entonces eso corre así y hay un tema aprobado ahí, porque aquí se deja a la interpretación. O sea, el propio director de DNI confirma lo que usted dice, que se va a guardar el secreto bancario y que los periodistas no vamos a estar obligados. Se va a arreglar la redacción. O sea, hay una redacción que hay que corregir, ¿verdad? Hay una redacción que, por lo que tengo entendido, debe aclararse, debe puntualizarse para que no se preste a confusiones. No debe de ser. Para hacer el trabajo de supervisar tantas entidades de intermediación financiera con características una muy diferenciada de la otra y todos los intereses que envuelven, ustedes deben tener un personal bien capacitado y ese personal es apetecible en el mercado laboral privado. ¿Cómo ustedes mantienen esa estructura con ese tipo de personal? Pagándole bien. Y que no se lo lleven, que incluso se convierten esos organismos como una suerte de escuela que van y le captan los recursos. Pero mira, es que también tenemos las herramientas, tanto el Banco Central como la Superintendencia de Bancos, para presentar un plan, digamos, de compensación
atractivo a nuestro personal, a tal punto que también podemos, no solamente que nos roben a nosotros, sino también nosotros robarles a las entidades de intermediación financiera. Sí, a captar recursos. Sí, un superintendente se ve mejor captar. robar talento, captar talento. Pero efectivamente que sí lo logramos, pero hay algo también, Omar, yo te digo algo. El equipo que hemos conformado allá en la superintendencia de bancos tiene un nivel, digamos, de compromiso y de identificación con el trabajo que estamos haciendo. Nosotros evaluamos, por ejemplo, cómo se siente el personal, y donde mejor marcamos es donde se habla, bueno, si te sientes identificado con el propósito de tu trabajo, con el valor y el aporte que tu trabajo hace a la sociedad dominicana. Eso es donde más alto marcamos. Entonces, si además de eso podemos compensarle bien y darle un trabajo más que interesante, creo que nos ha ido muy bien. Alejandro. Y te voy a decir algo finalmente. Óyeme, no tiene tampoco nada de malo que de la superintendencia luego posteriormente pasen al sector financiero, porque también de las buenas prácticas y de las capacitaciones que nosotros tenemos, también las logramos internalizar en el sector financiero. ¿Cómo, a propósito de lo que decía del primer banco digital, cómo se está manejando? La banca nuestra ha estado siendo timada en los últimos tiempos por fraude, gente que se la ingenia para sacar dinero. ¿Cómo están manejando esto en la superintendencia, o cuál es el papel que puede jugar a los fines de orientación, incluso hasta a los ciudadanos que son víctimas de que le saquen el dinero de su cuenta? Sí. Dani, te agradezco la pregunta. Mira, en primer lugar, sobre todo para concientizar a nuestra población. Este tema del phishing y del robo de identidad y de los robos digitales en general, señores, es algo, una vez le preguntaron, hablando de robar ahorita, le preguntaron a un ladrón famoso, asaltante de bancos, bueno, pero ¿por qué es que esto asalta bancos? Y el tipo decía, bueno, es que ahí es donde está el dinero. Y ahora, ¿qué ocurre? Que uno lo que ha visto es que muchos de estos temas de criminalidad se están yendo a la esfera de lo digital. ¿Y por qué? Porque lo digital es ahora donde está el acceso al dinero. Entonces, esto es algo que requiere de esfuerzos tanto de las entidades privadas, de los proveedores, como de las autoridades y también de la población en general, muy importantes. Entonces, si tú como usuario, en primer lugar, lo que les invito a que tengan más cuidado de no estar dándole las informaciones a cualquiera que te lo pide por internet o por llamada. A mí me han hablado de casos, yo lo he visto, lo he constatado, donde hay de estas tarjetas de seguridad donde están los códigos y la gente recibe llamadas y le dice, mira, tírale una foto a la tarjeta porque te llamamos del banco para tal cosa, y la gente cae en la trampa y le manda literalmente la foto de la tarjeta con los códigos de seguridad. Sin embargo, Alejandro, la jurisprudencia reglamentaria de la superintendencia, aunque la culpa de dar la información sea del usuario, terminará castigando al banco. Es correcto. Bueno, es que también se espera de parte, yo no sé si castigando, responsabilizándolo. Responsabilizándolo. Sí. Al final tiene el banco que asumir y la carga del pago o del seguro de ese fraude que no lo originó una debilidad del banco, sino un aspecto que manejó el cliente mal la información. Bueno, que eso también se dirime y se evalúa. Ahora que quiero entonces ya llegar al siguiente paso. Primero, evitar eso, señores, no caer en esa trampa. Y en segundo lugar, también, si surge una situación que te encuentras con esto y te acercas a la entidad de intervención financiera, la entidad te debe responder. Ahora, si no te responde favorablemente, esto es importante, la gente puede ir a ProUsuario, que es nuestra dirección en materia de protección al usuario, para fines de que reciba el acompañamiento nuestro. Pero en general, mucha concientización sobre esto, por favor. Alejandro, perdón, superintendente, el Bitcoin llegó aquí, tiene solicitud. Tú sabes que sí, esto es algo digital, así que eso no tiene jurisdicción, ni frontera, ni demás. No está, digamos, bajo la sombrilla. ¿Usted tiene en su mesa alguna solicitud? Es importante que usted lo diga, no está regulado. No está regulado. Usted mete su Bitcoin y le va mal, el problema es suyo. No está, le puede ir también como mantequilla. Entonces, no está bajo la sombrilla ni del Banco Central ni de la Superintendencia de Bancos. Invito a la gente que tenga mucho cuidado con ese tipo de instrumentos altamente especulativos y riesgosos. Y si algo pasa, después no pretenda que las autoridades le tengamos que responder, porque en definitiva, si te fuiste por eso, es que querías evitar justamente a las autoridades. Alejandro, gracias por su tiempo. Mucha suerte. Alejandro Fernández W, superintendente de bancos. Nos despedimos de Color Visión. Seguimos hasta las 11 en Hoy Mismo la Super 7.